Avancemos un paso más y veamos un uso de la clavada algo más complejo. Se trata del final de una partida entre el letón Mijaíl Tal y el serbio Petar Trifunović, que tuvo lugar en Mallorca en 1966. Pero antes, aprovechemos para conocer algunos datos biográficos y personales de este gran jugador y excampeón mundial que fue Mijaíl Tal. Mijaíl Tal, también conocido como el Mago de Riga, nació en Letonia el 9 de noviembre de 1936 y murió a los 56 años en Moscú. Aprendió a jugar a los 8 años, viendo jugar a su padre. Al poco tiempo, se unió al Palacio de Pioneros de su ciudad, toda una institución en la URSS de la época, donde deportistas de todo tipo aprendían y sacaban el máximo provecho a sus entrenamientos. A los 20 años consiguió el título de Gran Maestro y a los 23 se coronó como el campeón del mundo más joven de la historia de este deporte, hasta ese momento. Destacó por su gran capacidad para crear ataques tácticos y combinaciones sorprendentes, a menudo muy arriesgadas. Este talento para moverse con facilidad en las posiciones más complejas y sacar jugadas espectaculares donde nadie veía nada le valió su apodo y un lugar destacado entre las leyendas del ajedrez. En su época, Tal tenía tantos admiradores como detractores. Los unos se maravillaban ante su gran imaginación, sus inesperados sacrificios y el delirio que suponía a veces sus variantes. Los otros lo acusaban de farolero y de ganar mediante un barullo tal de piezas que mareaba a sus contrincantes. En todo caso, la gran complejidad de muchas de sus partidas hacía muy difícil para sus adversarios contrarrestar las increíbles jugadas del genio letón. Al final de sus días, Tal había jugado un total de 4000 partidas y ganado numerosos torneos de alto nivel. Su juego espectacular, unido a su amable carácter, han hecho de él un personaje en el que el mundo del ajedrez cita y recuerda con aprecio. Aquí, el Mago de Riga elaboró una combinación preciosa con un juego geométrico de clavadas que le llevó a la victoria. En principio, era una posición bastante igualada. Tal tenía torre, alfil y 3 peones, al igual que Trifunović. Así que a primera vista parecía que todos los peones negros estaban bien defendidos. El alfil en D7 protegía al peón de C6 y al de H3, y el rey hacía lo mismo con el peón de F6. Nada hacía pensar que Trifunović tuviera algo que temer. Sin embargo, Tal se encargó de empezar a demostrar lo contrario, moviendo el peón de B4 a B5. La idea de esta jugada es llevar al peón hasta la octava línea para coronar, pero también encierra otra amenaza secundaria, que es tomar el peón de C6 y ganar el alfil que está clavado. Para conseguir la victoria, Mijaíl Tal especuló alrededor de esta pieza clavada en D7. Las negras se dieron cuenta al momento de que si intentaban desclavar con el rey, permitían que las blancas coronaran su peón. Por ejemplo, las negras mueven el rey a D8 para desclavar el alfil. Las blancas avanzan el peón a B6, a lo que Trifunović hubiera contestado con rey a C8. Pero este intento de defensa de la casilla B7 no hubiera tenido efecto, puesto que las blancas habrían contestado con alfil a A6, seguido del mate, la coronación del peón o la pérdida de pieza. La única forma que tienen las negras de parar temporalmente todas estas amenazas es torre C5, y eso es lo que hizo Trifunović. Veamos qué ocurrió después. De esta forma, la torre tomó el peón en C5 y a la vez defendió la clavada, apoyando el peón en C6. Si las blancas trataban de coronar su peón, la torre tenía tiempo de pararlo con éxito. Y aquí llegó el tipo de jugada imaginativa que hizo famoso a Mijaíl Tal. Aprovechó la clavada tomando el peón de H3 con el alfil y amenazó capturar la pieza clavada. Las negras no podían defender el alfil, porque si lo hacían, la clavada hubiera vuelto a reactivarse al dejar la torre de defender el peón. Trifunović encontró una defensa, bloqueando la diagonal del alfil con peón a F5, pero Tal siguió amenazando el alfil clavado con peón a C6. La torre negra tenía en este momento 2 trabajos a la vez. Por un lado, capturar el peón que acababa de amenazar y por el otro, defender el peón en F5. Solucionó el problema más urgente, es decir, el peón en C6, y entonces las blancas pudieron capturar el peón de F5. Sin embargo, como podéis ver, las negras llegaron justo a tiempo de defender otra vez el alfil con la torre.
Entonces, ¿para qué habían servido todas estas jugadas, cambios y sacrificios? Pues simplemente para que las blancas tuvieran un peón de ventaja. Ahora podéis entender mejor en qué consistía el complejo estilo de Mikhail Tal. Veamos ahora qué hizo para acabar de ganar la partida. Lo que Tal necesitaba era pasar a final de reyes y llevar el suyo a una de las casillas eficaces para coronar su peón. Como el peón estaba en F4, las casillas eficaces eran 3, E6, F6 o G6. Para que el rey llegara a la más próxima de G6, Tal necesitaba 4 movimientos, así que era preciso ganar un tiempo. Como las negras estaban clavadas, no podían evitar el cambio masivo de piezas en D7. Por eso, las blancas ganaron un tiempo con rey G3, y cuando el negro desclavó, cambiaron todas sus piezas y llegaron justo a tiempo de conseguir la casilla eficaz. No era G6, ya que las negras la habían bloqueado en el último momento, pero con un movimiento más consiguieron el acceso garantizado por uno de los dos flancos a través de G6 o F6. Como podéis ver, el rey negro no puede evitar que las blancas coronen su peón.